Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 678. ¡Epa! Como ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? Bien. ¿Todos bien? Sí. Me parece muy bien, entonces, me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa la señora Gabriela Cerruti. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Legisladora porteña por Nuevo Encuentro. Bienvenida, También está con nosotros para compartir el programa el señor Juan Cabandier. Hola, Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Juan es legislador porteño por el Frente para la Victoria. Bueno, tenemos dos legisladores porteños. Obviamente vamos a hablar de lo que está pasando en la ciudad, alrededor de lo que pasó el día viernes con este derrumbe en un edificio de la calle Mitre. Vemos en el siguiente informe cuál es la posición que ha tomado el gobierno porteño frente a esta situación. El derrumbe de la ciudad. Con marcada protección de los medios hegemónicos, de lo que nos ocuparemos en el próximo informe, el gobierno de la ciudad intenta deslindar su responsabilidad en este nuevo derrumbe. La ciudad está peor, o sea, está más abandonada, más caótica, con más problemas de gestión. Sí, un día no tenemos un problema con un boliche. La impericia, la improvisación permanente. En cualquier momento o te mata una repostería que se cae, mampostería que se te cae de un edificio. O te mata una repostería que se cae, mampostería que se te cae de un edificio. Después del derrumbe del boliche Beara. Y el sistema cada vez se va perfeccionando más, con lo cual hay muchísimas cosas que estarían sucediendo si hoy no tuviésemos una agencia de control que participa activamente y que por suerte, como no suceden, no nos enteramos. Pasaron de ser propietarios a ser sin techo y la mayoría perdió absolutamente todo lo que tenía. No es justo para mí, para mi familia, estar viviendo así. Venir a una ciudad tan grande que supuestamente todo era lindo para mí y volver a seguir estando en la calle. Yo tengo 43 años, vivo en un hotel familiar con mis dos hijas. Yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero vivir dignamente, quiero un lugar donde vivir. Funcionó un sistema de emergencia que antes no funcionaba y logró que hoy solamente tengamos desaparecida una persona. Ah, bueno. Claro, como que la verdad que no es solamente hay un Solo desaparecido. Hay un desaparecido, hay una familia que está desesperada. No es, uy, qué suerte que tuvimos, que solo no fueron 10, que fueron uno. Papá tiene algunos problemas de movilidad y de audición. Nada, como se dijo. Nada, eso es lo que quiero aclarar. Claro. Y apareció Montenegro. O sea, hasta ese momento ninguno Montenegro es el ministro de Seguridad porteño, hay que decirlo. Y bueno, y le dice que me quede tranquilo, que estaban buscando por cámaras a él. A tu padre. A mi papá. Al señor de silla de ruedas. Claro, si no tiene nada, Entonces, no está en silla de ruedas. ahí te digo que es lo desprolijo. Claro. Porque, escúchame, no es más sincero que diga, ¿por qué no le decís al pibe, al Brindaron muchacho, las características de tu que padre, traiga pero una foto, claro. Si no tenían foto, ¿a quién estaban buscando? ¿Has traído fotos? Uno piensa todo el tiempo ¿se pudo haber evitado? Ya no se puede hablar de hechos aislados, que es como se está pretendiendo presentarlo. Esto es la consecuencia de una actitud. Es el resultado de una concepción que nosotros venimos señalando hace tiempo. Tiene que ver con el Estado ausente. Tiene que ver con el no respeto de las normas. Tiene que ver con darle una prioridad al mercado por encima de cualquier otro valor. Concretamente, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo tiene normas generales con respecto a las obras en construcción que no son fiscalizadas por la autoridad de aplicación de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ingeniero Macri. Esto es lo mismo que si el gobierno tendría que poner al lado de cada médico que opera en la Ciudad de Buenos Aires, otro médico para controlar lo que hace. Entonces, un momento en el cual el profesional tiene un plano aprobado y tiene que cumplir ese plano. ¿La responsabilidad solamente es de estas personas que no controlaron? ¿El gobierno porteño se hace responsable de algo? Insisto, el gobierno ha estado presente, ha hecho los controles que tenía que hacer y hay un punto en el cual depende del ingeniero y del arquitecto que trabaja. Acá hay una responsabilidad de los profesionales, o sea, los profesionales tienen que, una vez que presentan un plano, ese plano lo tienen que respetar de lo que van haciendo. Y recordemos que en el caso del gimnasio de Villa Urquiza se dio de la misma manera, ¿no? Dijeron que había habido controles, como que todos los errores se hicieron
ese día de la excavación, y desde el gobierno de la ciudad decían, bueno, no podemos estar todos los días en todos lados, en todas las obras. Si hay una irresponsabilidad en un día puntual que termina causando una tragedia, el Estado no puede estar en todos lados. Fue la misma justificación que dieron cuando se cayó el gimnasio de Villa Urquiza. Hay cosas que exceden a la capacidad de controlar, ¿no? Tienen que ver con lo que ya hablamos, que es alguien que está matriculado, que se supone que es idóneo y que tiene que respetar, en este caso, leyes de buena práctica de la construcción, que no respetó, y eso ocasionó esta desgracia que hemos tenido. Fue la misma justificación que dieron cuando se cayó el gimnasio de Villa Urquiza. Es como la responsabilidad que se le traslada a un médico y la imposibilidad del Estado que tiene de estar en el 100% de las operaciones dentro de un quirófano. Entonces acá es algo similar. No le podés meter un inspector 24 horas a las 2.000 o 3.000 obras que tienen hoy en día la Ciudad de Buenos Aires. Al ministro Montenegro, a Javier Ibáñez, al representante de la Cámara de Construcción y ahora a Fernando de Andrés hablar del ejemplo del médico. O sea que hay un guión que les escribieron en Comunicación Social para dar... No, el ejemplo no sirve y te explico por qué. Ningún médico que vaya a hacer una operación le pide un permiso para operar al gobierno de la ciudad. Para hacer una construcción sí. Hay que registrar los planos, el médico también pide permiso para ejercer su profesión. Sí, en general, no para una obra, no una obra en particular. No es posible. Algún responsable tiene que haber. No sé qué más querés que te diga. ¿Y no vieron que se estaba cayendo un edificio de al lado? ¿Qué quieres que me diga? Que se cayó un edificio. Bueno, entonces trae un arquitecto y preguntale, ¿en cuánto tiempo podía haber pasado eso? Preguntale, no te olvides que ese mismo día llovió. ¿Te acordás que llovió? Preguntale, no te olvides que ese mismo día llovió. ¿Te acordás que llovió? Ay, es culpa de la lluvia. Bueno, a ver, yo una información para sumar sobre este tema. Por lo menos en el último año ha habido 13 situaciones parecidas a esta, quiere decir, derrumbes similares a lo que ocurrió en la calle Mitre, de manera que es algo que viene ocurriendo con cierta frecuencia. Quiero saber tu opinión, Gabriela, sobre lo que estamos pasando y sobre todo qué actitud fue la que tomó el gobierno. A ver, la verdad es que efectivamente son 13. Si estuviéramos hablando después del primero, pueden decir, bueno, cambiaron las maneras de construcción, hay algo que el gobierno no preveía, busquemos la manera de solucionarlo. Son 13, son 20 desde que se inició la gestión macrista. No es, digo, hay muchos muertos que se fueron acumulando, son 10, ya 9 a esta altura, si no me equivoco. Y además yo creo que cualquier caso es una tragedia. Digo, yo tengo la mala suerte de que una asesora mía vivía en el 19º piso del edificio de Bartolomé Mitre y el viernes a las 7 de la tarde se quedó sin nada, sin su historia personal, sin su ropa, sus libros, sus cosas, además de todo lo material que perdió. Con lo cual es una tragedia, haya o no muertos, y esto de, por suerte, de un solo desaparecido, la verdad es que es una falta de respeto a todos los ciudadanos, además de particularmente a la familia del desaparecido. Te interrumpo no solo dijo por suerte, dijo, tenemos que estar contentos de que hay solo un desaparecido. Lo escuché esta tarde en Radio Continental en el programa de Mario O'Donnell. Es contento. Contentos. Porque además están contentos, obviamente están festejando, porque por 10 minutos hoy estaríamos debatiendo este tema, obviamente de otra manera, porque esta es una sociedad que obviamente la mayoría de las sociedades, cuando hay una tragedia con muertos, se debate de otra manera. Lo cierto es que la gente salió, en la mayoría de los casos, avisado por el portero y por los propios vecinos. Recién cuando estaba abajo llegó la Guardia Civil, y si no fue una tragedia de la que hoy, digo, estemos levantando la cantidad de muertos, de esto es de lo que está contento el gobierno. Ahora, esto puede suceder en cualquier momento porque se suceden. Lo que yo creo... Fue un vecino el que vio esta situación y el que avisa primero a Defensa Civil y después a los bomberos. O sea, si no hubiera existido una persona observadora, vamos a llamarlo así, desde otro edificio, no hubiera pasado esto de la evacuación, ¿no? Que es que el portero, lo que a mí me cuentan es que el portero que vivía en el 10º ve una rajadura en el techo, empieza a avisarle a los vecinos, uno alcanza a llamar a la guardia de auxilio, se van avisando entre ellos, ellos sabían que había un señor que era hipocúsico, que estaba en un departamento, intentan decirle a la guardia de auxilio que entren a buscarlo, no nos dejaron volver a entrar a buscarlo, le dieron el celular y no lo llamaban. Digo, la verdad es que realmente estamos frente a una situación que además por lo repetida, hoy fueron al despacho de la legislatura 2 hermanas que sus padres ya murieron hace unos meses atrás, pero hace 6 meses atrás su casa se derrumbó en Caballito por una obra en construcción. Como vivía una pareja de ancianos solo y esto no fue mediático ni fue grande, ellas obviamente creen que además sus padres murieron de la angustia de ver cómo se derrumbaba su casa. Pero hay una sucesión de hechos que no han sido fuertes ni mediáticos y que vienen pasando. Lo que yo creo es que acá estamos frente a un cóctel explosivo, que es que, digo, primero, no se caen en todo el país, en todo el mundo las construcciones, digo, en todo el mundo se construye mucho, hay boom inmobiliario, burbuja inmobiliaria y no se caen los edificios linderos. Ni siquiera aunque llueva, digamos. Ni aunque llueva, digo, acá hay algo que está pasando, digo, por lo menos tendría que tener el gobierno la responsabilidad de decir,
algo está funcionando mal, porque en las ciudades del mundo no se caen los edificios, en este país no se caen los edificios, en otras ciudades donde también se construye. Yo creo que acá tenemos efectivamente empresarios negligentes, inescrupulosos, hay un boom inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires que no tiene que ver con la necesidad de vivienda, porque se construyen edificios para vender departamentos y pisos lujosos que no se terminan de vender, tiene que ver con la inversión inmobiliaria más que con la vivienda, y el problema que tenemos es que este lobby de la construcción forma parte del gobierno de la ciudad, forma parte, son ministros, son secretarios, son subsecretarios. Entonces nosotros hace un año atrás votamos una ley por la cual se obliga al gobierno de la ciudad a enviar inspectores en el momento del pozo y de la excavación, porque lo que nos explican los ingenieros es con las nuevas tecnologías los pozos se hacen muy rápido, es el momento más peligroso, y no la reglamentan porque la Cámara de Ingenieros y la Cámara de la Construcción dicen que no hay que reglamentarla porque los inspectores argentinos no están capacitados para hacerlo. Reglamentar significa poder aplicar esa ley, o sea, generar las formalidades como para que esa ley se aplique. Pero lo único, digo, y termino con esto, eso no está solo, esto se cruza con una agencia de control gubernamental que está seriamente cuestionada por corrupción. Hay una causa en el juzgado de Ramos Padilla en la cual hay escuchas telefónicas tremendas. Tuvo que renunciar la anterior directora de Fiscalización y Control, Vanessa Berkowski, porque aparece su pareja vendiendo y comprando y extorsionando por permisos, por habilitaciones, pidiendo dinero, diciendo Vanessa te para o no te para el expediente. Digo, esta es una causa en la que está muy involucrada la agencia que tiene que controlar todo esto y que de esto no se habla, porque de estas cosas obviamente en algunos medios no se habla, es una causa que está muy avanzada. Esta funcionaria tuvo que pedir ya exhibición de prisión, o sea, estamos en un tema muy grave y estos son los inspectores que tienen que controlar las obras y que cuando van no encuentran nada, pues no es que no fueron, no es más que dice fueron 7 veces, bueno, echalos a los 7. Si fueron 7 veces y se les cayó el edificio, es que algo no vieron o que algo pasó por lo cual no sancionaron a la empresa, ¿no? A ver, Juan. No, lo cierto también es que hubo denuncias por parte de los vecinos, hubo denuncias de la UOCRA, de los trabajadores de la construcción. Es cierto que los trabajadores de la construcción no tienen que cumplir el rol que tiene que cumplir el Estado, o sea, es el Estado el que tiene que inspeccionar estas obras. El dato objetivo es que hay 20 derrumbes, como decía Gabriela, hay 9 personas fallecidas y decenas de damnificados. Y nadie da respuesta a esas personas. Entonces, evidentemente tenemos una embestida mediática que en vez de hacer un relato objetivo sobre la situación, se monta sobre la rapidez en la cual actuó el gobierno de la ciudad sobre el conflicto. Pero no atacamos el problema para haberlo prevenido. Es decir, como decía Gabriela, acá hay una ley sancionada hace 1 año y 2 meses, 3.562, cual tuvo incluso el apoyo de legisladores PRO. No está reglamentada, pero acá hay que ir a otro tema más de fondo. Es decir, esto es un derecho, establece una normativa para inspeccionar. O sea, me resulta muy raro que ciertos ingenieros, Cámara de Construcción, estén en contra de este procedimiento, porque no está hablando de cuestiones específicas técnicas, está hablando simplemente de inspeccionar. Es objetivo. No, eso es lo que argumenta el macrismo. Yo lo escuché a Javier Ibáñez, el titular de la Agencia Gubernamental de Control, diciendo esto. Lo cierto, yo quiero reparar en esto. Esto es un derecho operativo. Establece que no hay duda sobre esto, es objetivo. No es un derecho programático en el cual se escribe en infinitivo y diría, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tendría que otorgar vivienda a la sociedad. Bueno, eso es plausible de interpretación. Esto es un derecho operativo, con lo cual tenemos que reparar en por qué tiene que reglamentarse esta ley. Si ya alguna vez sancionada, tiene que ejecutarse. Lo cierto es que la voluntad del jefe de gobierno no fue reglamentarla, o sea, hay culpabilidad. Y además, es cierto que la actividad de la construcción dinamiza la economía, genera empleo, nos favorece el mercado interno, etcétera. Pero en este caso, ante la voracidad de las empresas de la construcción, si el Estado no está presente, como veíamos recién en el video, estamos en un problema. Y sobre todo, tenemos una dificultad, que estamos todos librados al azar. Todos. En la Ciudad de Buenos Aires estamos librados al azar. Nosotros vamos a trabajar, lo dijimos ayer en la conferencia de prensa que hicimos con el interbloque Frente para la Victoria, donde estuvo Gabriela, otros tantos legisladores. Vamos a trabajar fuertemente en una propuesta. Nosotros tenemos bien claro que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene normativas y resoluciones que van
son más exigentes que las normativas que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Porque claro, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene la obligación de controlar a las ART. Y las ART, a su vez, tienen la responsabilidad de bregar por los derechos y el estado laboral y la higiene de los trabajadores. Ahora, no puede ser que haya falta de reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires en materia de construcción. Justamente cuando el negocio o la actividad de mayor rentabilidad en la Ciudad de Buenos Aires es la construcción. Y es cierto, acá tenemos la voracidad de muchos amigos empresarios, Nicolás Caputo, otros tantos amigos empresarios de la construcción de Mauricio Macri. Pero es realmente escandaloso que no se hagan cargo de esto y además el apañamiento de los medios, grandes medios hegemónicos, en el cual no relatan objetivamente lo que está sucediendo, ¿no? Tal vez el boom tenga que ver, perdón, tal vez Juan, no lo sé, te pregunto, si el boom tiene que ver con la ganancia que te das con tan bajos controles, y al tener tan bajos controles hace que vos obtengas mejor beneficios a la hora de vender el departamento que construiste. ¿Tiene que ver con eso? Indudablemente, una normativa más exigente y de mayor intervención del Estado va a producir más costos al sector empresarial de la construcción. Pero claro, de lo contrario, quedamos todos libres al azar. O sea, es preferible para el Estado, tiene la obligación el Estado de exigir ciertas normativas que puedan contemplar y bregar por la seguridad de los porteños. La verdad que nosotros lo que queremos hacer es trabajar en estas normativas, vamos a hacer una presentación en poco tiempo y además hay que decir también que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ha hecho distintos seminarios sobre excavación, demolición, con distintos ingenieros que son muy reconocidos en la comunidad específica de los ingenieros civiles. Y además es increíble que el ingeniero civil, Mauricio Macri, no se haga cargo de esto, porque recordemos que no es ingeniero ingeniero en repostería, digo, no, es ingeniero civil. O sea, la especificidad de esta situación la tienen los ingenieros civiles, y él es ingeniero civil. Me parece que es el típico Macri es el representante del típico empresario de los que llevan adelante estas construcciones, no quiero, pero me parece que acá lo que es como sucede en todo, son esos empresarios con esa voracidad, el metro cuadrado en dólares en la Argentina es uno de los más caros del mundo. Entonces tratan de construir lo más barato posible y vender lo más caro posible y tratando de que el Estado no se meta, ¿no? Básicamente lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es que se encontraron un Estado cómplice de retirarse de un tema que tiene que tener mucho control porque no tiene nada que ver con los médicos ni tiene nada que ver con otra actividad privada. De todas maneras, si un día el Estado descubre que todos los médicos enloquecieron en los quirófanos y no están anestesiando bien a los pacientes, bueno, tienen que buscar la manera de controlarlos y de que esto no suceda, digo. Si hay un riesgo nuevo, ¿qué me vienen a hablar de inseguridad? En una ciudad donde se te puede caer el techo en la cabeza. Ahora, el tema es que inseguridad en esta ciudad y con el boom de construcción que hay, yo me imagino que a partir de ahora, en cada manzana donde uno se entera que empieza una obra de demolición, uno siente miedo y eso de ninguna manera es enlazado con la idea de la seguridad. Claro. No, pero cuando es efectivamente una forma de seguridad. Que esa, claro. Ahora, me parece dos cosas fundamentales que, por un lado, el tema de la concepción de que las corporaciones son las que están, predominan por sobre el poder del Estado, porque si hay una legislatura que aprobó una ley que está promulgada por el Ejecutivo y prima el criterio de una corporación de ingenieros o de arquitectos porque no les conviene a ellos, la verdad que en manos de quién estamos. Y por otro lado, en cuanto a cómo los medios juegan en esto y cómo los funcionarios juegan en esto. Ayer llegó al grotesco el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que se fue con el chaleco amarillo al programa de Morales Solá, si no me equivoco, para hablar a la noche, ¿no? Por supuestamente había estado en la obra. No es la primera vez que lo hace. Yo creo que es una burla. Es una burla a los que vivimos en esta ciudad. Una manifestación de ridiculez, de sobreactuación absurda, ¿no? Frente a una tragedia, porque hay un desaparecido y 220 personas que no saben dónde van a vivir, cómo van a vivir y cómo se va a solucionar su vida, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo lo habrán cubierto en los distintos diarios. No, ya lo sabemos, pero veámoslo igual. Es un programa sobre medios, así que vamos a ver un multiple choice, en este caso, en este segundo informe, sobre el lugar que le ha dado Clarín a esta información. Lo vemos. El derrumbe de la ciudad. La protección de Clarín a Macri. Comencemos con una opciones múltiples. Ex Multiple Choice. ¿Qué lugar dio al derrumbe la portada de Clarín de hoy? A. Un lugar central. B. Un espacio muy importante. C. Apenas un recuadrito. La respuesta es
ninguna de las tres. Confirmando que practica el periodismo militante, lo que oculta, el diario de Mañeto y sus afines dieron, como sucede con cada tema, vergonzosa protección al gobierno de Macri. El tema del derrumbe, como título principal en página 12 y Tiempo Argentino, no hay mención en ámbito financiero, es el título de Crónica también, el más importante. No hay nada en Muy, tampoco en Libre, tampoco en El Cronista, tampoco en Clarín. Nada. No te digo título principal, pero una mención. Y sí en La Nación. Todo un barrio afectado por el derrumbe. Los comerciantes se quejan por la baja en las ventas, caos de tránsito, pero no hay mención a la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, me llama la atención la omisión del derrumbe en la portada de Clarín. Como cierre, veamos los denodados esfuerzos de una notera de C5N para impedir que un testigo del derrumbe hable de Macri. Señor, buenas noches. ¿Usted es vecino de la zona? Yo soy vecino de aquí, la esquina. Bien. Sí. ¿Y qué vio? ¿Qué pasó cuando pasó por ahí? Yo vi que había una rajadura, pero lo que quiero decir, que el gobierno de la ciudad no venga a decir ahora... Pero cuénteme qué vio, es que queremos saber qué vio el testimonio. No decir que fallaron los controles. No, pero estamos tratando de... ¿Qué vio? La oportunidad de hablar con gente que se le cayó el departamento. Entonces, ¿a quién se le cayó el departamento? No me censure. No, señor, no lo está. Entonces, déjeme decir lo que yo tengo que decir como ciudadano. Los controles del gobierno de la ciudad no existen. No es la primera obra. Entonces, ¿qué controles hay? La gente se quedó sin departamento. Señor Macri, usted que es el jefe de gobierno de la ciudad y señor Larreta. Señor, muchas gracias. Gracias. Claro, qué buena prensa. Eso es evidentemente línea editorial. Esa chica fue con instrucciones precisas de qué se podía escuchar y qué no, es evidente. Sí, pero totalmente despojado además la cosa, es descarnado, queda clarísimo. A ver, Juan. Tenía una tonada colombiana, ¿no? Me parece, la notera. Sí, la notera, sí, no sé por qué. Fue enviada por la derecha colombiana. Yo tengo la teoría que es de Miami. A proteger. Puede ser gusana, ¿no? ¿Cómo se dice? No, qué sé yo, no sabemos, pero tiene tonada como de castellano de Miami, ¿no? Sí. ¿Por qué parece que no hay espacio para Clarín con un tema de esta naturaleza? Bueno, Clarín es uno de los interesados en el boom y la voracidad de la construcción. Lo podemos ver cada tanto cómo argumentan o expresan en sus editoriales o en distintas notas supuestamente los aumentos de distintos barrios, ¿no? Eso es una jugada intencional. Claramente, están fijando un valor de la propiedad de un metro cuadrado en determinados barrios. Eso constantemente lo hace, ¿no? Como a su vez cada febrero vemos que dicen el aumento de la canasta escolar o de los elementos escolares es del 75%. ¿Qué está haciendo? Está fijando el precio. Lo mismo hacen con la canasta básica o la canasta de alimentos. Y además, indudablemente hay una protección y hay un acuerdo histórico entre los grandes medios hegemónicos liberados de la ciudad. La verdad que yo quería mostrar algo que puede servir como ejemplo, tanto el proyecto que mencionábamos antes, que no reglamentó Macri, que es del diputado Epstein, un proyecto de mi autoría también, en la misma fecha, hace 1 año y 2 meses atrás. Yo instaba, mediante un proyecto de ley, a declarar de emergencia el sistema de control y fiscalización de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente no tuvo consenso. Como decía Gabriela, me parece que en este caso hay una convivencia absoluta del macrismo con no tocar un lugar que es muy cuestionable, que es la Agencia Gubernamental de Control, el cual nosotros no tenemos ninguna denuncia. Si la tuviésemos, ya iríamos a la justicia. Lo cierto es que muchos que intentan abrir un local comercial saben que tienen que dejar alguna seña a los inspectores y
Y es verdad, como dijo hoy un funcionario del Gobierno Nacional, si es necesario hay que tener un ejército de inspectores nuevos que no tengan convivencia con las malas prácticas que seguramente se dan. No tenemos denuncias, ojalá lo tuviésemos, pero sabemos muchas veces de comerciantes que denuncian esto o comentan esto, o incluso la gente conocida alrededor de uno que sabe que esta práctica es algo habitual. Y esto es central porque estamos poniendo en juego la seguridad de todos los porteños y, digamos, no queremos repetir, digo, si vamos a este esquema, si no cambiamos lo que está sucediendo, vamos a tener 4 años más de gobierno pro y si nos basamos en estos 4 años podemos llegar a tener 20 derrumbes más, ojalá que no suceda, pero para cambiar esto hay que cambiar de cuajo la situación de la Agencia Gubernamental de Control. A ver, Barre. Bueno, pensaba que el macrismo tiene como método para recabar información el espionaje. A lo mejor tienen que mandar a la gente de Durán Barba que haga espionaje en las obras de construcción y porque se ve que con los inspectores no se enteran de nada. Tiene un método peor. Yo siempre digo que Macri es la tercera vez que gobierna la ciudad. La gobernó con Cacciatore, la gobernó con Grosso y la gobierna ahora. Desde Cacciatore en adelante en esta ciudad, el catastro de la ciudad, la aprobación de planos y todo se hacía a través de una empresa que se llama Sistema Catastral de Sociedad Anónima de Mauricio Macri y Asociados. Entonces digo, Macri tiene el plano de esta ciudad, ha construido, ha bajado, digo, con lo cual la connivencia con los grupos, cuando él habla de las empresas y se enoja con los arquitectos y los ingenieros, son todos sus amigos, digo, estamos hablando de las mismas familias y las mismas constructoras que vienen construyendo desde hace 25 años y que son toda parte de ese grupo, digo, todo ese grupo es el que está manejando. No nos olvidemos que el primer presidente de la Agencia de Control Comunal era el dueño del buffet de Boca. O sea, ¿por qué pones al dueño del buffet de Boca en la Agencia de Control Comunal? Porque manejas vos los permisos. Porque evidentemente es tu gente desde otras oficinas la que maneja los permisos. Acá, en los primeros 6 meses de este año, subió el 85% los permisos de obra que se dieron con respecto a los primeros 6 meses del año 2010. Los tenemos están dando a la marchanta los permisos de construcción y de demolición, ¿no? Ahora, ¿sospechás algún tipo de relación al caso? Porque me quedé pensando en Clarín, disculpa, me quedé pensando por qué Clarín no lo pone en tapa finalmente este tema con el valor que tiene. Clarín ya está jugando por el 2015. Bueno, puede haber una interpretación política, digamos, en todo caso alrededor de qué hace un medio respecto a la edición. Esa es una parte, pero tal vez hay otra parte que también sea económica, digamos. Yo veo, por lo menos en los últimos meses, un suplemento cada vez más gordo respecto de las nuevas propuestas inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, que eso también constituye de alguna manera algo de la relación, ¿no?, que pueda existir. Yo creo que se ven un poco las contradicciones internas en Clarín. Ayer, el primer día, o sea, el sábado, la columna de opinión de, creo que era Fernández Quinti, si no me equivoco, del editorialista, digamos, del tema, marcaba qué pasa con los controles, con la construcción indiscriminada, para que el primer día. El segundo día no se equivocaron más, digamos, sacaron el tema de cualquier tipo de referencia al gobierno de la ciudad. Yo creo que un poco es eso y otro poco, digo, me parece que el pacto de Clarín con Macri es muy claro y es muy notorio y es la única persona que ellos creen que sobrevivió de la oposición y que puede dar batalla, ¿no? Eso es cada día más evidente. Ahora, por otro lado, uno reflexiona ante un hecho como este, un edificio que se viene abajo, sacarlo en tapa o darle una estatura periodística, la verdad obedece a un criterio periodístico elemental, no es pegarle a Macri. Lo que están haciendo es proteger a Macri, es evidente. Desde ese lugar, ¿quién puede desde ese medio decir que se está ejerciendo un criterio periodístico independiente? Y yo creo que lo que ocurre, lo del boom inmobiliario, que vos expresaste y tenés detalles que yo no tengo, pero quiero decir, el arquitecto Livingston hoy escribió sobre ese tema. A mí me parece que el boom inmobiliario hay que tomarlo en cuenta. Hubo 2 grandes, digamos, boom inmobiliario. Uno en la década del 50 con la propiedad horizontal, cuando recién comenzaba, boom inmobiliario que inundó la ciudad de casas de departamentos. Y esta es la otra oportunidad. Fíjense que han pasado incluso el menemismo, el esplendor del 1 a 1. Este es el momento clave. ¿Qué significa? Que así como hay un boom de automóviles, estoy haciendo un razonamiento de sensatez nada más, y hay cada vez mayor cantidad de tragedias automovilísticas, ¿qué ocurre con el Estado? El Estado se da cuenta de eso, pone cada vez mejores expertos y estudios para evitar que esas tragedias se sigan reproduciendo y multiplicando en la medida que aumenta el mercado. En el caso del boom inmobiliario, los pozos, todo esto que está ocurriendo en la ciudad, una ciudad que tiene algunos de sectores de mucha antigüedad, etcétera, hay que poner una alerta mayor.
Los legisladores están para eso, el Estado está para eso. ¿El Estado cuál es? El gobierno de la ciudad. Ahora, si el gobierno de la ciudad no le interesa el Estado, queda esta desprotección en la que nos sentimos todos. Estoy seguro que si la idea de Barragán, que Durán Barba fiscalice esto de las obras, construcción, ya sé cómo van a ser los llamados a la gente, a los vecinos. El primero va a ser, ¿usted sabía que funcionaba una escuela en Malambo clandestina en el edificio que cayó y por eso se cayó? Esa sería la primera pregunta. Claro, solamente... Hoy me contaban a propósito de eso, el vandalismo que hay respecto de propiedades que no se pueden demoler. Entonces, las vandalizan, o sea, las saquean un poco, qué sé yo, entonces, como se degrada la propiedad, las dejan 2 o 3 meses abandonadas, se degrada, y a partir de eso pueden conseguir el permiso de la demolición. Es más o menos el mecanismo que hay con las propiedades que tienen mucha antigüedad en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente hay una ley que restringe. Lo mío era un chiste y lo hicieron en serio, son los cracks. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Encuentro una convivencia y una irresponsabilidad también en esto de Clarín y el boom inmobiliario. Sí. Barone decía algo interesante, esta proliferación de avisos sobre pozos o fideicomisos esconde una trampa. Esos pozos y fideicomisos no figuran los titulares ni los que componen ese fideicomiso. Es una entelequia. Uno ingresa a ese pozo y no pone su nombre y apellido. Pasa a ser una cuestión abstracta. Entonces, si llega a haber un problema en algún edificio que se está construyendo mediante este mecanismo de fideicomiso, ¿quién se responsabiliza? ¿Cuáles son los titulares que pusieron el capital, las personas físicas que pusieron el capital para conformarse con el fideicomiso? Exactamente. No tiene... Entonces, lo que yo estoy asombrado es que Macri no acusó en este caso al gobierno nacional, porque, digamos, la proliferación de la construcción es producto, consecuencia de buenas decisiones económicas y crecimiento económico sostenido de 8 años. Quizás lo lógico hubiese sido que diga, esto es culpa del gobierno nacional por hacer bien las cosas en materia económica y permitir que haya mucha construcción. No lo hizo, me asombró. Vamos a cambiar de tema, pasamos a una clásica sección de